Hola, ¿te gustaría saber cómo funcionan los sistemas de recomendación? Los que hay en Netflix, Facebook, YouTube, LinkedIn. Veámoslos a continuación. Estos sistemas son llamados sistemas de recomendación o Recommender System. En este video vamos a ver cómo funcionan o cómo son los mecanismos de los sistemas de recomendación, los tipos de sistemas de recomendación que existen y ejemplos claros con números, con las matrices que se utilizan estos sistemas de recomendación. Entonces quédate en el video porque vamos a hacer ejemplos con cálculos y todo lo que se necesita. Pero primero necesitamos ver la introducción. Entonces los sistemas de recomendación los que tratan son de capturar o asimilar los patrones de comportamiento de los usuarios, esas tendencias, esos gustos, esas preferencias. Eso es lo que tratan estos sistemas como los que hay en YouTube, Facebook, LinkedIn y otros. Entonces, si alguien adquiere un sombrero para la playa, es probable que pueda necesitar, si no lo tiene, unas gafas de sol. Digamos que lo vamos a ver más adelante que de acuerdo a los usuarios que tenga similares, porque los sistemas de reconocimiento, los sistemas de recomendación también están basados en las preferencias de usuarios similares y en las preferencias de ítems similares. Entonces vamos a ver. Si alguien compra un curso de programación en Java, es muy probable que le interese otro libro sobre conexión de bases de datos con Java o más cursos relacionados con este lenguaje de programación en diferentes niveles de experticia. También, ¿por qué no?, libros de diferentes lenguajes de programación. Entonces, los sistemas de recomendación tratan de asimilar estas preferencias, tendencias o patrones y generan comportamientos. Comportamientos son los que generan estos sistemas. Como ya lo hemos dicho, Netflix, Facebook, YouTube, Amazon, LinkedIn son uno de los ejemplos de estos sistemas. Entonces, lo que se trata con estas técnicas es de brindar una experiencia al usuario o personalizar el sitio web o la aplicación de acuerdo a esas preferencias del usuario. También estos sistemas de recomendación se pueden utilizar para sistemas de seguridad, o sea, esas tendencias de los usuarios, sobre todo en las transacciones electrónicas. Una muy conocida es cuando uno compra en otro país de donde es originaria su tarjeta. Acuérdate que debes dar un aviso porque si no, esta tendencia de compra o esta compra en otro país sería categorizada como una transacción anómala. Hay dos tipos de sistemas de recomendación, los basados en contenido y los basados en filtros colaborativos. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Los basados en contenido quieren decir muéstreme más de lo que me gusta o sugiérame más de lo que me ha gustado antes. Esos son los basados en contenidos, la preferencia del usuario. Los basados en filtros colaborativos, sugiérame lo que es más popular entre usuarios con mis mismas preferencias. Entonces miren que los sistemas de sugerencias tienen dos, los basados en el perfil del usuario y los basados también en su vecindad o en usuarios que tienen sus mismas preferencias. Los sistemas de recomendación trabajan con dos tipos, además de los anteriores, mire que se clasifican en basados en contenido y basados en filtros colaborativos. Uno es orientado a los perfiles del usuario y otros a usuarios que tienen similares preferencias. También son basados en memoria y basados en modelos. Los basados en memoria utilizan todos los datos que los usuarios generan para sugerir esas recomendaciones, todos los datos, y para esto se utilizan modelos estadísticos. En cambio, los basados del modelo tratan de aprender del comportamiento de los usuarios. Para este tipo de sistemas se utiliza inteligencia artificial, que es donde los sistemas van a aprender del comportamiento del usuario. Y hay técnicas dentro de estos sistemas como las de clustering que permiten agrupar comportamientos similares. Los sistemas de recomendación basados en contenido se basan en el perfil del usuario, sus gustos y preferencias. Veamos
en este ejemplo, mire, tenemos libros de programación en Java. Entonces primero se basan en el perfil del usuario. El usuario da unas calificaciones a estos libros, unos gustos, unas preferencias basadas en esas calificaciones, y luego se ven esas similitudes de artículos o elementos y esas características de esos artículos o elementos que el usuario ha seleccionado o ha calificado. Y con esto se forman. Veamos un ejemplo. Digamos que esta usuaria ha seleccionado varios libros de programación. Entonces, ¿qué tan probable es que el sistema le recomiende un libro relacionado a esa, que tiene que ver con esas preferencias que la usuaria ha seleccionado antes? Por ejemplo, esto es un libro de inteligencia artificial en Java. Miren que los otros libros que ha seleccionado son todos en lenguaje de programación en Java, digamos con diferentes niveles de experticia. Entonces el sistema, con las técnicas que vamos a ver, tendría que decidir si ese libro de inteligencia artificial con programación en Java sería interesante para la usuaria. Acuérdense que estamos hablando de los sistemas de recomendación y mirando sus técnicas. Entonces mire que el usuario le ha dado estos puntajes a los libros, por eso estos sistemas de recomendación necesitan que los usuarios califiquen, ¿sí? Por eso cuando entra la primera vez a Netflix dice, por favor, ayúdanos para poderte colaborar. Entonces di cuáles películas te gustan, escoja los géneros. Entonces esa es la parte que nosotros hacemos, dándole like o dislike a las películas. Y con esto se va formando un perfil de nosotros, tanto de usuarios similares a nosotros como nuestro propio perfil, basado en este caso en esas calificaciones y categorías de los artículos. Veamos un ejemplo. Mire que la usuaria ha dado estos puntajes diferentes a estos libros. Al libro de programación en Java 1 le ha dado 5, a este libro de programación 2 le ha dado 2 puntos y de programación 3 le ha dado 6 puntos. Y aquí tenemos una matriz de libros, y esta matriz es la de libros, se llama la matriz de libros candidatos. Entonces tenemos unos libros candidatos y vamos a ver, de acuerdo a esos gustos de la usuaria, a esas preferencias, cuál de estos libros les podríamos sugerir a ellos. Digamos que tenemos libros nuevos que vamos a lanzar en nuestro sitio y necesitamos saber a esta usuaria en particular qué libro con este sistema le vamos a recomendar. Entonces mire que aquí están las características de los libros de programación, el general, el lenguaje Java, tienen código fuente y son económicos. Entonces los que tienen uno son los libros que cumplen con esos requisitos, de los cuales la usuaria pues ha estado interesada anteriormente con estas características, y los que tienen 0 no cumplen con esas características. Lo primero que se hace es multiplicar esa matriz de puntaje y esa matriz de libros candidatos, se multiplica y se saca la ponderación, la matriz de ponderación. Esta matriz de ponderación demuestra el interés por cada categoría que el usuario tiene. Mire que todavía no hemos escogido el libro, sino que aquí vamos a escoger primero la categoría que sería de más peso para esa usuaria. Entonces miren cómo se multiplica: 1 por 5, 5 por 1, 5, 5, 5, aquí 2 por 1, 2. Entonces mire que es muy fácil la multiplicación en este caso. Luego de esto, lo que hacemos es sumar esas matriz de ponderación, sumamos, mire cómo está sumando aquí: 5 más 2 más 6, eso da 13, 5 más 0, 0 da 5, 5 más 6 da 11 y 2 más 6 da 8. Entonces se suma esa matriz de ponderación y ahora sí cogemos esa matriz que nos dio y esos vamos a normalizar, estos valores los vamos a normalizar. Entonces en este caso es por 6 divididos 10, porque son los 6 puntajes que ella dio y los 3 puntajes que ella da más los 3 libros que ella pues son los libros candidatos. Entonces eso se normaliza: 13 sobre 60 da 0.21, 5 sobre 60 da 0.083, 11 sobre 60 da 0.180 y 8 sobre 60 da 0.13. Estos puntajes normalizados lo que hacen es multiplicarse por la matriz de candidato. Entonces vayan siguiendo, si tienen que volver el video pues lo hacen. Entonces ya tenemos la suma, la normalizamos y luego esa matriz nos da, ya multiplicada por los valores normalizados, nos da la matriz de libros candidatos. Esto da 0.21,
0.83, 0.1, miren cómo se multiplica, miren cómo se va multiplicando el 0.21 por este, 0.83 por este de acá, es una multiplicación de matrices y eso da 0.63. Lo mismo con este de acá. Al final esto se suma, en esta línea de aquí se suma y mire que este libro es el recomendado para el usuario porque tiene mayor puntaje, 0.603. O sea que sería en este caso el primer libro que tenemos acá. Entonces este es un ejemplo de cómo un sistema de recomendación puede trabajar con esta matriz. Ahora, ¿pero qué sucede cuando se tiene un tipo de libro nuevo perteneciente a categorías que el usuario nunca ha visto? Entonces, miren que esto sirve cuando, basados en el perfil del mismo usuario, nosotros podemos seleccionar tipos de libro. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando tenemos una nueva categoría que el usuario no ha visto y queremos saber si le puede interesar al usuario. Es aquí donde vamos a utilizar los filtros colaborativos. Los filtros colaborativos trabajan con perfiles de usuarios parecidos a nosotros, y cuando digo parecidos a nosotros estamos hablando del comportamiento, en este caso de los libros que han escogido libros similares. Entonces, dado el caso que nosotros no hayamos escogido un libro y esos usuarios que tienen el mismo comportamiento que nosotros, mismo perfil, hayan escogido un libro diferente, puede que el sistema no lo recomiende a nosotros gracias a esos vecinos o a esos que tienen un perfil parecido al nuestro. Entonces, miremos. Entonces, mire que cada usuario de esto, la vecindad, escoge un libro. ¿Sí? Entonces, la relación entre personas, entre productos, hay basados en usuarios y basados en ítems. Entonces, los basados en usuarios son usuarios con los mismos intereses, gustos o perfiles, comportamiento, lo que decíamos ahora. Entonces, siempre a nosotros nos pueden agrupar porque puede suceder que así seamos muy diferentes a los demás, podemos tener gustos similares, características similares a diferentes usuarios. Y los basados a productos con las mismas características, basados en ítems, pero estamos hablando cuando los usuarios los escogen. Usuarios con la misma preferencia o gustos dan esos perfiles de comportamiento. Digamos que estos dos usuarios han escogido estos libros, ¿sí? Estos dos usuarios han escogido estos libros y el usuario 3 no ha escogido este libro de Python, como sus vecinos que tienen esas mismas características de comportamiento han seleccionado este libro de Python 3, a este usuario se le puede, a este usuario que está acá, que no ha seleccionado este libro, lo pueden ver con las flechas, se le puede sugerir ese libro gracias a esos usuarios que se parecen a él en comportamiento. Veamos un ejemplo. Entonces, el ejemplo de sistemas de recomendación. Entonces, mire que aquí tenemos estos usuarios que han calificado cada uno de los libros, pero nosotros necesitamos saber si esta usuaria podría gustarle el libro 1 y el libro 5. Entonces, mire que los únicos libros que han calificado los usuarios, digamos que nos vamos a basar en estos porque necesitamos calificar, saber si al usuario le interesarían estos dos libros. Vamos a mirar las similitudes entre usuarios. ¿Cómo se calculan esas similitudes? Se calculan con técnicas de clustering. La más conocida, y la pueden buscar en este canal, es la distancia euclidiana. Con la distancia euclidiana podemos encontrar esa distancia entre usuarios, esas similitudes. Entonces, lo primero que vamos a hallar esas distancias. Esas distancias las vamos a hallar basados en estos libros que los usuarios han calificado. Mire que no vamos a involucrar los libros que vamos a sugerirle al usuario, sino que vamos a seleccionar esos libros que ellos han mencionado anteriormente. Para eso, digamos que ya utilizamos la distancia euclidiana o cualquier otra técnica de clustering o de agrupamiento o de digámoslo pues de distancia. Miren que ya salieron los puntajes. No se vayan a preocupar por los puntajes porque esos puntajes en realidad yo los puse aleatorios, pero ustedes deberían mirar esas distancias técnicas de cómo se calculan. Entonces digamos que estos puntajes, para que no se preocupen y no vayan a perder tiempo mirando de saqué ese 0.6, 0.8 y 0.6, son datos, digamos, ejemplo. Entonces estos datos de ejemplo digamos que son las distancias entre usuarios que miden las similitudes entre cada uno. Entonces digamos que la similitud más fuerte
está entre el usuario 1, 2, 3, el usuario 2 y el usuario que necesitamos. Entonces, con esas similitudes calculadas, ya sea por la distancia euclidiana, la multiplicamos ahora sí por esos libros que nosotros queremos sugerir. Mire que primero se hallan las similitudes basadas en estos libros de aquí. Las distancias euclidianas se calculan con los libros que ya pues se conoce la calificación antes, tanto de los usuarios del vecindario de ella o que tienen gustos similares o comportamientos similares y ella misma, y ahora sí se escogen los libros que vamos a querer ver si le sugerimos o no. Entonces se multiplica cada uno por el índice de similaridad que fue calculado con la distancia euclidiana o con cualquier otro procedimiento, y eso nos da un valor. Luego se multiplica y da el 8 da 4.8, aquí da 0 porque no hay nada, da 1.16, este por 2 da 1.16, por 6 da 4.8, 4 por 0.6 da 2.4 y 4 por 0.6 da 2.4 y 7 por 0.6 da 4.2. Se llama la matriz de calificaciones ponderadas para cada libro. Seguimos y ahora lo que vamos a hacer es sumar esa matriz de calificaciones ponderadas. Entonces la suma de 4.8 de 1.6 más 2.4 da 8.8 y la suma de 0 más 4.8 más 4.2 da 9. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, vamos a colocarle a cada libro la suma de lo que dio. Mire que aquí simplemente hemos organizado, el libro 1 da 8.8 y el otro libro da 9. Y acá vamos a sumar esos índices, vamos a sumar estos índices de similaridad, pero vamos a sumar los grupos que los usuarios escogieron. Miren que 3 usuarios calificaron el primer libro, si ustedes lo ven, con 8.8, y 2 usuarios calificaron el segundo libro. Y aquí se suman los índices de similaridad de las 3 calificaciones del usuario. Miren que si no entienden esta parte, mírenlo aquí. Estos 3 calificaron el primer libro, pero estos 2. Entonces se suman estos primeros 3 de los usuarios y los 2 de estos 2. Por eso aquí se suman los 3 índices de similaridad y aquí solo se suman 2, que son del 6 y el 7. Entonces se dividen ahora. Ahora, esta parte se suma, este da 2 y el otro da 1.4 y esto se divide. 8.8 dividido 2 da 4.4 y 9 dividido 1.4 da 6.4. En este caso, el libro que se le va a sugerir a ella es este de acá, el que da 6.4. Ese ha sido el procedimiento. Es que ustedes miren el video bien, la explicación. Ahí lo más complejo, digámoslo así, es que tienen que buscar cómo encontrar esa medida de tendencia por estas técnicas de agrupación, sobre todo cuando se mide la similaridad. Luego, entonces, en resumen, vamos a tener los filtros colaborativos, vamos a tener 2. Los basados en usuarios, que son usuarios cercanos con los que comparten las mismas preferencias o similares comportamientos. Preferencias, si le gustó a otros, a mí también me gusta, pero de las mismas características que yo tengo. Y los basados en índices son los elementos similares que construyen vecindarios en el comportamiento de los usuarios, pero se basan en las calificaciones que el usuario da, no en contenidos como lo que vimos anteriormente, sino en calificaciones de los usuarios. Veamos un ejemplo. Los basados en usuarios, miren que si nosotros, lo que decíamos ahora, como tenemos usuarios similares, si por ejemplo estos dos usuarios, este usuario ha seleccionado el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3, y este usuario ha seleccionado el ítem 2 y el ítem 3, se puede decir que estos dos usuarios son vecinos, ¿sí? Son del mismo vecindario porque coinciden en estos dos libros. Y si fuéramos a sugerir algo, pues a este le podríamos sugerir este otro. Pero estos dos, como han cogido categorías similares o han calificado similarmente ciertos ítems, se pueden decir que estos son usuarios similares o vecinos. Mientras que los basados en ítems
se basan en las características, o sea, lo que los usuarios han seleccionado de acuerdo a los ítems, y con estos ítems crean vecindarios. Por ejemplo, pueden decir que estos dos ítems son relacionados. Miren, estamos hablando de los ítems. Estos dos ítems son relacionados porque el usuario 1 y el usuario 2 han seleccionado estos dos ítems. Miren que estos usuarios han seleccionado estos libros, y estos libros, como han sido seleccionados por estos usuarios, estos dos libros son vecinos. Si este usuario llega a seleccionar este libro, hacer este libro vecino de este, o ser un libro con las mismas tendencias de calificación de este, a este usuario que ha seleccionado este libro, se le puede sugerir también este otro libro de acá, porque este libro, al ser seleccionado y tener unas características, se ha convertido en libro vecino. Muchas gracias, espero que esta explicación sea de gran ayuda para ustedes, para incursionar a entender cómo funciona este mundo de los sistemas colaborativos tipo Facebook, YouTube, LinkedIn, entre otros.